un extraordinario maestro de nuestra lengua. Pero más que eso, yo creo que es un antropólogo, es un sociólogo, es un hombre enamorado de la tarea educativa. Debe viajar miles de kilómetros todos los años en su Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que ha fundado con una pasión enorme y ha sacado más de 100.000 graduados en lengua guaraní, para que nos dé una idea del Tecó Paraguay. Va Eva Gisela Tecó Paraguay, y con este aplauso la bienvenida a los amigos. Ay, Sefa, buenas noches. Un saludo cordial para todos, en la persona del doctor Benjamín Fernández Bogado, también a las autoridades acá de la UNIDE, a los docentes, a los estudiantes y a varios amigos. Acá está la señora Lisa Bogado, una extraordinaria cantante de nuestro país. Está también Santi acá por medio, el ingeniero Dacaca, un ingeniero agrónomo que tiene varios años ya de trayectoria en el campo, recorriendo por todas partes y experimentando con todo un poco, ingeniero. Dedico a Morar Peñanereta. Y ella la he visto hace un rato a una profesora amiga que está estudiando también acá, que está trabajando acá. Llega un saludo a todos. Decía el doctor más habla paraguayo. Y resulta que nosotros, pues, si miramos nuestros antecedentes, vamos a encontrar que en realidad somos una especie de gente, lo vamos a ver en el buen sentido de la palabra. Hay una parte nuestra que tiene un rostro guaraní, y hay otra parte que ya tiene esa vinculación con la presencia, en este caso, de los españoles, sobre todo en tiempos de la colonia. Y a partir de allí se forja esta identidad paraguaya, una parte con una pata en el mundo guaraní, la otra en el mundo occidental, del cual tenemos la mayor aproximación a la realidad española. Y entonces desde allí se genera también una especie de conflicto nosotros muchas veces al momento de tener que expresarnos. Esta ya antes no se ponían de guaraní, no se ponían de castellano. Y surgió por allí algo que todos dimos a llamar el yopará, que en realidad más que yopará es un YGA. Pues el yopará es la alternancia, es cuando tenemos la capacidad de usar dos idiomas, pero de una manera correcta, y yo les diga a ustedes buenas noches, ¿qué tal, cómo están? Y que ustedes me digan, y por antes andé, pero me ponan, como jarepe, todo guaraní. Yo les voy a decir, podemos conversar por un momento sobre quiénes somos, y ustedes me van a responder en guaraní, y por año, llega tú, y cuál más apañante. Ese hecho de alternar es lo que se llama el yopará. Y en el interior, la gente que conoce habrá escuchado más de una vez de aquello que se llama ñemitillo pará. Ñemitillo pará es, como dice la gente comúnmente, el doctor sabe esto, el liño, una línea. Si el liño mandió me metí. Al lado abatí me metí. Al lado mandió, abatí. Eso es el yopará, ñemitillo pará. Y el YGA es la mezcla. Yo suelo referirme siempre a cuando uno hace sipá, por ejemplo. Uno comienza a reunir todos los ingredientes y llega un momento que se produce el YGA y ya no se sabe cuál es cuál. Entonces eso ocurre en una sola locución cuando uno dice, por ejemplo, de arriero de coreí lápiz de color monotí. Deje sacar. Porque allí está el de que es guaraní, arriero que es castellano, ya guaranizado también, recoreí que es guaraní, lápiz de color que es castellano y monotí otra vez guaraní. La perfecta mezcla solamente entendida por nosotros y un verdadero dilema para aquellos que estudian la lengua desde afuera. Llegamos inclusive a mencionar en muchas ocasiones, hasta hoy es frecuente, el que solamente en el guaraní tenemos el yopará. En realidad no es así, el yopará está también en el castellano. Y quiero tomar eso como parte de eso que nos caracteriza, que nos identifica, que en el fondo es parte de lo que somos, de nuestra manera de ser, de nuestro modus vivendi, que cuando nosotros a veces le decimos algo a alguien o le pedimos algo a alguien, le metemos siempre un poco de guaraní y se produce el yopará en el castellano. Cuando alguien dice vení na, o andate na, o contate na,
esa terminación na no es castellano, eso es guaraní, es yuna, erena, es yapona, y decimos venina, andátena, contálena. A ver, yo para castellano, ¿ves? Si no usamos na, usamos qué. Decimos venir, que andarte, que contarle, que traerle, que sin encontrar. Esa terminación que parece castellano. Pero otra vez guaraní, el yuque, ereque, el yapoque, el guarajaque. Que es el sufijo que indica orden, una orden que no puede ser discutida. Pero somos capaces otra vez de juntar las dos y decir que na, decirle que na, llevarle que na a tu mamá, traerle que na si le encontrar. A ver, yo para llegar castellano, vecina. Es el yo para en el castellano, que muchas veces no queremos ver, que el guaraní no tiene yo para. Si alguien en esta sala en algún momento de este día no dijo pío o picó, yo me voy a la luna y nunca más vuelvo. ¿Qué pío querés, Gina? ¿Qué pío querés, Gina? Vos pío te vas a ir. Pío, picó. Y si no es picó, la otra forma de interrogar es usando la terminación pa. Y eso es más frecuente, sobre todo en la locución de los jóvenes. Yo suelo escuchar mucho cuando dice la gente vos, pa. Ni siquiera es vos. Es vos pa le dijiste, vos pa le llevaste, vos pa le contaste. Pa es la pregunta de guaraní. Y está metido allí, está la maceta en el castellano. ¿Verdad? ¿Quién no dijo en algún momento ni co o ni o? Yo no sabía lo. Y yo también, y vos lo. La verdad castellano, ya ni se ponen la castellano, ya años de Yurubira y la castellano. Y eso es simplemente esa injerencia tan fuerte del guaraní en el castellano. Nosotros no podemos vivir sin el guaraní. El guaraní está en cualquier lado. Cuando, por ejemplo, alguien dice de guaú nomás te dije. Nadie busca decir eso con propiedad en castellano. Es más fácil decir de guaú nomás te dije. Esa expresión de guaú quedó instalada, así como en muchos casos, por ejemplo, entre decir cuidado, la gente dice saque, o jaque. Saque, ese saque es más nuestro y obviamente todo el mundo entiende. No hace falta ir a la universidad tal, al colegio tal para aprender guaraní y entender que es saque. Es claro, una llamada de atención que todos hacemos. Y vamos a encontrar cosas como esas que son bastante pintorescas. Resulta que el guaraní es un idioma mucho más expresivo que el castellano. El castellano es un idioma muy seco en ese sentido, en lo que hace a la expresividad. Por ejemplo, yo le quiero pedir a alguien, le digo a alguien, nuestro castellano acá decimos vení. Si voy a usar un carácter más formal, voy a decir venga, o tal vez diga ven junto a mí, venga junto a mí, vení junto a mí. Pero resulta que eso en guaraní es eyú. Eyú es venir, venga o ven. Pero en guaraní tenemos otra vez unos sufijos que hacen más expresiva esa expresión. Y por ejemplo, no decimos solamente eyú, decimos eyuna, eyumí, na y mi, eyumí, eyuna, eyuque. Después podemos juntar mi y na y decir eyumina. Y podemos juntar los tres también y decir eyumí que na. El paraguayo más diplomático le va a decir no solamente eyumí que na, le va a decir eyumí que na y catuno. O tío coche poitas no debe. Dígame si eso no es expresivo. Extraordinariamente. Lo que es tan seco decir vení o venga o ven. En guaraní es eyú, eyumí, eyuna, eyumina, eyumí que na y por la duda eyumí que na y catuno. Bueno, eso es una simple demostración de lo que se llama la expresividad. Nosotros usamos, por ejemplo, lo que se llama el lenguaje de segundo plano, cuando no queremos referirnos a la cosa directamente. Muchas veces entra un poco el mito que decía el doctor Benjamín recién con lo del hora, y parecido a eso, hay cierto temor a decir ciertas palabras. Por ejemplo, la palabra manó. Muchas veces la gente dice, Ani que nadie le porque de lo que tajina. Yo digo, o manó, o amanó, o remanó. Peligroso para la gente. Hay una sugestión allí encubierta que solamente nosotros entendemos. Entonces hay que usar paraguayo y usar los sinónimos que son interminables. Porque manó puede ser opotí, puede ser ñandereyá, puede ser ocalipú, puede ser jevipema, puede ser no Chavey y San Guazú, un bollo llama y cupí.
ojo mañana de ya piquete, o se llama y cuchara, o por ahí uno nacional mesa ari. Bueno, díganme si eso no es ser expresivo. Solamente de Manó, nosotros tenemos casi 300 sinónimos. Y así podríamos buscar. Una vez vino un norteamericano, yo doy clases acá en el campus, en la UNA, y un día me llama a mí el decano de una facultad y me dice, profe, te necesitamos acá. Y le digo, sí, sin ningún problema. Y te adelanto, me dice, mañana va a llegar acá un norteamericano, profesor muy importante, y el tipo está entusiasmado con el guaraní. El tipo habla guaraní, tiene un diccionario, estudia guaraní, está estudiando allá, y va a venir, y lo que nos interesa, profesor, es que le hables mucho guaraní, porque el tipo trae la plata, me dice. A ver, eso es guaraní, me dice. Bueno, yo llego al otro día, me encuentro con un tipo que tenía más o menos 2 metros, una mano enorme, ¿verdad? Para ella, con le digo yo. Y comenzamos a hablar, y él después de un rato me quita acá del bolsillo un pequeño diccionario de bolsillo. Guaraní, English, guaraní. Bueno, y le pide él al decano de la facultad que también le dé a él la oportunidad de convivir con gente que habla guaraní. Y encontraron acá cerca, la casa de un funcionario, ando acá hacia Las Marías, hacia el fondo, una comunidad, todo el mundo estaba allí y hablaba guaraní como en cualquier lado, ¿verdad? Bueno, entonces él va y una noche el señor en cuya casa él estaba, le dice, vamos a ir esta noche a una reunión de vecinos, y allí vas a escuchar el guaraní. Y se fueron, estuvieron allí sentados, una especie de ronda, habla uno, habla otro, hay un problema, el tema era el agua potable allá en la comunidad. Bueno, fueron hablando, y en una de esas ya estaba un señor que le dio unos cuantos tragos de más, ya Ocacuma. Ahora ni me ya tú hiciste tronco, tú hiciste ire, tú hiciste lembure, tú hiciste tatare, y entonces se levanta él, se pega un discurso, le dice algo a alguien y se manda a mudar. Y el que está al lado pide la palabra, habla él y sale este señor y dice con respecto al que se fue, Ana Pepe Caray fulano Joco, a ver tú hiciste ire. El norteamericano escuchó lo de tu hiciste y le pregunta, como tenía una voz muy potente, le pregunta al que estaba al lado, ¿quién tomó mucha agua? Y el rollo se ríe, y él no supo de qué o por qué. Al otro día nos encontramos y lo primero que me reclama es eso. Me dice, no sé qué pasó ayer, fui a una reunión, yo escuché que alguien salió tu hiciste, yo pregunté quién tomó mucha agua. Y le digo, yo no, para nada, le digo, no es mucha agua, le digo. ¿Y qué es? Me dice. Y tu hiciste, nuestro guaraní es borracho. No. ¿Quita el diccionario? Borracho, caú, profesor. No, en Mombolan de diccionario, grande, coipo, ábele. Acá tú hiciste lembure, tú hiciste tatara, tú hiciste troncore, todo. Y me dice, no, para acá caú, no sirve el diccionario, no. Y lo que me di cuenta al final es que esa persona se sintió tan apesadumbrada, porque él decía, yo ya conozco el guaraní. Y cuando se dio cuenta de eso, entonces dijo, yo todavía no aprendí nada. Y recuerdo que al retirarse me dijo a mí, yo voy a seguir estudiando y espero alguna vez poder hablar como hablan ustedes. Allí está el gran secreto. El hecho de aprender que Iguatá de caminar es fácil, que Purajé de cantar es fácil, pero esto otro que acabamos de hacer es imposible de hacer entender. Tendría que venir, nacer y vivir lo mismo que nosotros. Y eso forma parte de esa identidad que tenemos. ¿Por qué también esto es importante? Porque eso se refleja en el castellano, que se expresa en castellano, pero con traducciones del guaraní. Solamente nosotros pues entendemos eso de venir un poco, pero uno viene todo. Llevarle un poco esta carta a tu mamá, que uno le lleva todo. Traerle un poco eso que te pidió, y es un poco, pero traemos todo. ¿De dónde viene el un poco? Que, hablando en términos idiomáticos, un poco castellano, pero en la sintaxis no encaja el venir un poco. Puede venir lo que queremos decirle, pues, pero venir o venga, puede venir un poco entre nosotros. Y eso viene del guaraní mi, que al traducir se convierte en un poco. Yo mi, venir un poco. Everas a mí, llevarle un poco. Hemos mi, contarle un poco. Mi es un poco.
pero un poco en realidad no existe en la sintaxis castellana, es una incorrección. Así como ocurre con eso, hay otro caso muy simpático que seguramente a todos los que están acá les pasó alguna vez. ¿Qué es el psique? Porque yo digo vino psique, le llevó psique, trajo psique, contó psique, va a ver la psique. Va a ver la psique. Si yo le digo a ustedes mesa, van a ver la mesa, y si le digo silla, van a ver silla, le digo micrófono, van a ver micrófono, pero yo le digo psique, no van a ver nada. No hay nada, psique no hay nada, pero todos decimos psique. Eso viene del guaraní catú. O catú, vino psique. O catú, llevó psique. Como un catú, contó psique. ¿Se dan cuenta? El psique es consecuencia del catú. Es lo que siempre se dijo, pensamos en guaraní y hablamos en castellano, decimos en castellano. Pero todo nuestro discurso y ese se construye inicialmente en guaraní. Por más que mucha gente diga, yo no hablo, resulta que la conciencia colectiva se expresa en guaraní. El Paraguay vive en un mundo sustentado en el idioma guaraní. La realidad nuestra corre por allí. Entonces, así como ocurre con el psique, hay otro caso muy interesante, el de balde. Vino de balde, le dijo de balde, le llevó de balde, la de balde. Oímos la en balde o en castellano, pues la de balde con de pori. Entonces, el de balde viene del ereí, o ureí vino de balde, o joreí se fue de balde. Hoy no pare y este sube, le pegó de baldeité. Es un clásico paraguayo, le pegó de baldeité, hoy no pare y este sube, le pegó de baldeité. Bueno, si nosotros entonces queremos conocer por qué nos expresamos así, por qué tenemos esta manera tan particular de hablar, y tendríamos que hacer ese análisis profundo de la estructura de los dos idiomas, que coexisten en la mente de cada uno de nosotros, sin siquiera haber ido a una escuela, a un colegio a aprender. Porque es mentira, y usando un término no es burla, que uno va al colegio a aprender guaraní o castellano. No. Toda la vida hemos hablado. Lo que hace la escuela o el colegio es decir, no, esto es un verbo, esto es un complemento, esto es vocal, esto es consonante, hasta allí. Pero hablamos en la calle, en la casa, con los amigos. La escuela incide, insisto, va a incidir en otras cosas más, pero lo fundamental ya lo sabemos nosotros, de allí, del medio en el cual nos desarrollamos. Y le decía, quería completar la idea con lo siguiente. Son dos idiomas diametralmente opuestos. Diametralmente opuestos. Dos yoyobay. Y voy a unos ejemplos sencillos. Esto tengo acá ya unos ejemplos sencillos. A ver un poco. El que vive acá sin falta usa la U. No es nada raro para nosotros decir eso. Y esa U solamente existe en el guaraní, no en el castellano. El castellano tiene 5 vocales. Son las famosas A, E, I, O, U. El guaraní tiene una sexta, que es la U. Y tiene 6 vocales nasales que no tiene el castellano. Que allí ya hay una diferencia. Es fácil que ustedes entiendan o que yo le diga al amigo que está allí en Botripe o qué. Y que yo le diga o qué, o qué. En Botripe o qué. Yo le decía que le dije ahora, en cerrar la puerta. Y algo que, y él está durmiendo. Y es la misma palabra, es o qué y es o qué, que nosotros entendemos. Pero que esa característica oral nasal no existe en castellano. En castellano son todas vocales orales. Sin embargo, en la conciencia del paraguayo, de ese niño que aprendió en el interior, por acá cerquita, esa dicotomía se hace una realidad. Esa especie de disyuntiva, dos mundos coexisten en uno. Un caso pintoresco, por ejemplo, que les va a llamar mucho la atención y que cuando les toca a ustedes como universitarios estudiar ciertas situaciones, intentar entender ciertos acontecimientos en el habla de la gente, que es importante que sepan, por ejemplo, que las dobles consonantes, como la BL, BR, CL, CR, BL para decir blanco, BR para brazo, CL para clavo, CR para cromo, FL flaco, FR frazada, GL glauco, GL gramo, PL plano, PR prado, que para nosotros que hablamos los dos idiomas y hablamos castellano, podemos hablar más idiomas, no cuesta nada decir plano, prado, etc. Sin embargo, para el guaraní hablante, esas consonantes son complicadísimas, esas dobles consonantes, porque no existen en guaraní. Y todos los que están acá, que en algún momento estudiaron guaraní,
saben que existen solamente 6 digramas: C, B, D, G, T y Re. Solamente esas. Por consiguiente, no existen estas que mencioné en castellano. Y hoy, como se dice, como estas las pruebas, me remito. Paraguayo no puede decir problema, dice polema, tu la polema, aña por la imagen es, aña por la imagen. ¿Y por qué por el sale pra, pre, pri, bla, ble, bli, de fórico ave? No llevamos en dalle, pebe, ya digo, cuave, de fórico. Entonces, lo más próximo es decir polema. No podemos decir, por ejemplo, indeleble, bla, ble, bli, de fórico pea, vaya indeleble. Indeleble, hay potente indeleble va embo, va añaba, ¿verdad? Indeleble, pero está la I de del guaraní, leu, le. Esa es una construcción clásica, es consonante vocal, consonante vocal. No tenemos dobles consonantes. Otras consonantes que no existen, por ejemplo, y les va a llamar la atención a mucha gente que es guaraní hablante, que es la parte que hasta hoy nos resistimos a entender. Nos resistimos y las autoridades se resisten a entender que hay un 35%, casi 40% del Paraguay que sigue siendo monolingüe guaraní. A esa criatura, cuando yo le expongo a él o a ella ante un texto en castellano, se trauma, se le complica la vida, se le complica todo. Y por ejemplo, está el caso de la F, que a cualquiera de ustedes le sale, F. Un caso común que yo les pido que le pongan oído es, por ejemplo, la palabra fideo, que el paraguayo no puede decir, es sideo. Ojo, yo va sideo. Además, otra cosa, yo voy a estar siambre. Ah, siambre. Vamos a ver el año que tú estás siambre, a ver. Más veo la joa, yo voy a Felipe. Amandi, pero si le mondie. Sale la S en vez de la F. Habrán escuchado muchas veces que las criaturas no pueden decir profesor, dicen procesor, procesora. Se sustituye la F, claro. ¿Por qué ocurre eso? Porque nadie le tuvo la paciencia suficiente de ayudarle a acomodar ese fonema y ayudarle con una serie de ejercicios. Si todos hemos aprendido a pronunciar la F, esa criatura también puede, pero lastimosamente eso no está contemplado. No están los libros que usan los docentes que mañana van a enseñar a esa criatura. ¿Cuál es otro caso? La L. La L no existe en guaraní. Originalmente no existió en guaraní. Hoy están a préstamo varias palabras del castellano, pero por ejemplo, no hace mucho, yo San Lorenzo a Motimí, se dice capiateño, soy capiateño. ¿Dónde que estoy? Es capiatagua, pero es país yucajá. Entonces, como país yucajá, la gente San Lorenzo a Motimí, ya hay con San Lorenzo a Motimí. Y entonces, una cuestión que me llamó la atención no hace mucho, acá frente al cementerio de San Lorenzo, un letrero precioso, unas letras fabulosas, pero decía se alquila. Oye alquila, y de la gente no dice pues la L es de puri, no hay L. Por ejemplo, no dice almacén, ojo, armacén, o armacén. Y nunca olvido la experiencia de haber estado en el servicio militar. Nosotros teníamos camaradas que eran guaraní hablantes y jamás les salió alto, decían harto, evitado bebé, harto harto. La R es guaraní, la L no es guaraní. Después se incorporó, obviamente hoy mucha gente usa, no tienen problema, pero cuando tengo que yo explicarles por qué existe eso, está la razón. Las sílabas del guaraní son sílabas directas, solamente terminan en vocales, no terminan en consonantes. El castellano, en cambio, sí tiene palabras y sílabas que terminan en consonantes. Nos cuesta pronunciar correctamente libertad, ahí la D. Señor libertad, salió libertad. ¿Verdad? ¿Y por qué? Y esa es simplemente la falta de ejercicio a pronunciar la D final, ¿verdad? Nos cuesta la palabra, por ejemplo, argel, la primera sílaba en R y gel en L, demuestra que no es una palabra originaria del guaraní. Eso en guaraní es aü. Y ya vi, vea, y ya getebio, vea. Y allí ya van después los adjetivos y ya vi no, hasta allí no es, ya vi con tex, hasta allí. Y ya vi con tex, bueno, pero el aü es una expresión nuestra. El argel le costó a mucha gente decir. Entonces, para que tengamos finalmente esa idea de que son lenguas distintas y que tenemos que tratar de entender las dos lenguas, que nosotros tenemos esa ventaja al estar acá, al vivir en Paraguay. Por más que ustedes me digan yo no hablo guaraní o no hablo bien castellano, el hecho es que entendemos
El entender significa que las dos lenguas están instaladas en el cerebro nuestro. Una diferencia que a la criatura es prácticamente el rompecabezas de un niño. Y eso es triste y es doloroso. Es un atentado contra los derechos humanos cuando una criatura es sometida al castellano violentamente sin ningún tipo de explicación. Si por lo menos yo le explicara a esa criatura cómo tendría que hacer ella para poder conjugar bien un verbo, eso sí estaría bien. Pero en este caso, como hemos aprendido, incluido yo, a los golpes, a los tumbos. En guaraní, una criatura empieza a hablar y hasta los 5 años que probablemente vaya a la escuela, esos 5 años, su mundo, el mundo intelectual de esa criatura se expresó en guaraní. Y fíjense que cuando se conjuga en guaraní se usan prefijos. Si yo tengo un verbo como guatá, yo le pongo antes a guatá, re, guatá, o guatá. Se fijan, son prefijos, a, re, o, ya, rope, o se dice en guaraní, ¿verdad? Aguatá, re, guatá, aguatá, ya, guatá. Guatá está después. Si yo tomo ese verbo y en castellano caminar, ¿qué hago? Yo tomo hasta camín y después le agrego o. No es al principio, sino que al final. Digo camín, o, camino. Camín, as, caminas. Camín, a, camina. 180 grados es la diferencia. Y eso no se salva de una mañana a otra, de un día a otro, sino que requiere una práctica pedagógica que haga que la criatura entienda. Yo le tengo que decir a esa criatura, guaraní me engoje non debe, a castellano voy a bajar, y le voy mostrando a poquito, y esa metodología no se aplica. Y por último, quiero mencionarles también este caso tan interesante. Es más fácil aprender guaraní que aprender castellano. Se nos metió nomás mucho el cuculelé, eso que dijo el doctor. No solamente es pora, es cuculelé, es bombero, ya sí ya tenés, es plata vivir. Te digo ya con la ñana en Montilla. Entonces, una cuestión que me parece importante, para que tengan una simple referencia, el castellano tiene 2000 verbos irregulares, un poco más, irregulares. Clásicos, ser, estar y parecer. Para conjugar eso es casi como el fin del mundo y uno da las gracias después por haber superado y uno aprende a conjugar eso. Mis alumnos muchas veces me dicen, ¿y qué hacemos con los demás? Yo les digo que Dios se apiade de ustedes, ¿verdad? Hasta allí llego yo. Pero en el guaraní resulta que no hay 2000, hay solamente 6 verbos irregulares. Y uno solamente irregular, plenamente irregular. Uno solo. El guaraní por eso es el sueño de muchos lingüistas, que cuando una lengua más regular es, más normal es el sueño, el ideal de una lengua. Las lenguas más complicadas son en este caso las que requieren también un mayor esfuerzo lingüístico. Y quería decirles en ese sentido que, por ejemplo, el que habla castellano cuando va a aprender guaraní, en castellano dice alto, alta, altos, altas. En guaraní se dice ibate. En guaraní no hay ibate, ibatá, ibatos, ibatás. No hay. Es ibate y punto. En cambio, el castellano tiene esa dificultad y eso le cuesta también al guaraní hablante cuando pasa al castellano. Como él nunca supo de concordancia, pasa al castellano y encuentra que tiene que haber concordancia de género y número. En guaraní no hay. En guaraní el adjetivo tiene una sola forma para su uso. El determinativo, por ejemplo, cuando yo digo este en castellano, señor, este señor, o digo esta señora, en guaraní es co. Co-caraí, co-cuñacaraí. Es una sola forma para decir co. Y eso es lo que muchas veces la gente no sabe. Y se nos metió en la cabeza que es muy complicado, que es muy difícil, que es más o menos cosa del otro mundo hablar bien guaraní. Y no es tan complicado. Sencillamente tenemos que darle el mismo tiempo que le damos a cualquier tipo de conocimiento. Quiero terminar esto agradeciéndole a todos por este espacio y sobre todo a nuestro amigo acá, Nacho, por esta extraordinaria labor que lleva adelante con el Areópago Cordillerano y con la revista que acaba de publicar, donde me siento muy honrado de formar parte de los redactores de este volumen. Es decirles lo siguiente, que el paraguayo tiene una característica que está muy definida por su forma de hablar. Hay mucho optimismo. Uno le dice a la gente, yo le pregunté por eso hace rato y voy a terminar con esto, ella va. La respuesta fue poná. Alguien me dice, no, pero eso es la costumbre. Pero no sale nomás luego. Uno le pregunta si no hay poná, maná piña bobaita. Tranquilo, pa. Ni nadie esperanza yo ir con la yo ahí. Ni aguantar, ni enredar. Con nunca anda yo ahí, ni de pistera. Un lado es el timaca, compre más y nomás no botar para teco y poná, ya.
esa es una cuestión muy interesante, saludable, en el hecho de que nosotros nos sentimos bien. Y el paraguayo está acostumbrado no a ver, sino a sentir. Cuando alguien está enfermo, nadie dice ajata jesácara y fulano, dice ajata ñandú. Nosotros le sentimos a la gente. El guaraní siente a la gente. Y una característica que me parece que siempre es interesante, es resaltable esto, de que nosotros vivimos hoy. Cosa notable. Y allí entra ese guaraní tribal, donde el indígena, pues, cuando dice coeno es algo desconocido, porque coeno quiere decir si amanece. Coeno no es mañana. Para nosotros nomás ya se convirtió en mañana. Pero para el indígena coeno sí amanece. Porque tú si nace con y tú no hay con hoy. Entonces coeno es simplemente una posibilidad. El tiempo es hoy, el paraguayo vive hoy, come asado hoy, gasta toda su plata hoy. Esa es parte de esa identidad que tenemos. ¿Podemos cambiar? Lo intentó uno de los rectores acá en la UNIVE cuando alguna vez escribió más paraguayo que la mandioca. Y después él intenta hacer una reingeniería del paraguayito, el doctor Aníbal Romero Sanabria, y escribe ya, ¿verdad? Y me había pedido que le haga el prólogo. Y un tiempo después conversábamos con él y le digo, yo, doctor, ¿qué tal? ¿Hay posibilidades de producir esa reingeniería? Y me dijo él, estoy rendido, me di por vencido, no creo que podamos. Seguiremos siendo como somos. Muchísimas gracias, muy buenas noches.